Entonces estábamos en ¿qué es el cepstrum? La inversa del espectro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el fundamento del cepstrum? Bueno, el fundamento viene de las bases de conocimiento sobre el modelo acústico de producción del habla. El modelo de producción del habla es lo que se empieza por explicar cuando alguien empieza a trabajar con el anagraf, porque son los conocimientos básicos. Normalmente hay tres componentes. Uno es la fuente de excitación. La fuente de excitación es el F0, pero también puede ser el ruido. Y tanto el F0 como el ruido tienen frecuencias. En el caso del F0 serán casi armónicas, como se ve acá, y en el caso del ruido las frecuencias están todas dispuestas sin ningún orden y sin respetar ninguna periodicidad ni repetibilidad. Ahí está el espectro, energía versus frecuencia en Hertz, energía en dB versus frecuencia en tanto de una onda, como puede ser una vocal o un sonido periódico, o de excitación hecha por ruido. ¿De acuerdo? El segundo componente del modelo es lo que se llama la función de transferencia del tracto vocal. Es decir, ¿qué es lo que hace el tracto vocal con esas estructuras anatómicas y dinámicas? Y eso implica que para cada sonido el tracto vocal se va a acomodar y va a presentar frecuencias de resonancia. Pero existen, no existen las frecuencias de resonancia, existe la opción de que a esas frecuencias haya una resonancia. La opción que significa que va a favorecer aquellas frecuencias de los armónicos cuando pasen por esas frecuencias de resonancia. Y un tercer componente es el componente que explica qué pasa desde los labios hasta el oído del receptor. Y lo que dice ese componente es que las intensidades a las frecuencias altas aumentan 6 dB por octava, cuando uno habla a 1 metro, 2 metros de distancia. 6 dB por octava. Como los armónicos del nivel fonatorio tienen, como ven, una caída en las vocales esa caída es 12 decibeles por octava, en las consonantes sonoras B, D, G, L, R, M es de 24 dB. Esa caída de energía en alta frecuencia luego es compensada por este tercer componente que aumenta la energía de alta frecuencia. Así que tenemos la fuente de excitación, en este caso una vocal. El tracto vocal, hay una forma, no sé si se alcanza a ver, como tipo fantasmal, donde están los formantes, y luego el componente de radiación. A nivel glótico, tenemos la onda que presenta el electroglotógrafo, que es una onda triangular. Acá está representada una posición articulatoria para la vocal A, y a la salida tenemos la forma de onda que estamos acostumbrados a ver. Bueno, este es el proceso de generar el espectro. A la salida, estos armónicos se van a ubicar dentro de los formantes y van a generar el espectro. Y acá viene, digamos, la parte más compleja. El espectro se forma como un producto de la fuente de excitación y del tracto vocal. En matemáticas ese producto se llama convolución, es el nombre técnico, es el producto del espectro de la fuente por lo que sería el espectro del tracto vocal. Volvamos a nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, tener, por ejemplo, información del F0. ¿Y dónde está el F0? Está en la fuente, pero en la voz, en el habla de salida, no está suelto el F0. Está multiplicado por el tracto vocal. Es decir, hay una convolución del F0 y sus armónicos con las frecuencias de resonancias del tracto. Entonces, el cepstrum
va a tratar de separar esos dos componentes. Lo que se dice deconvolver la señal. Y se pueden deconvolver o separar porque el espectro de la fuente es muy distinto al espectro del tracto vocal. Cuando uno tiene el espectro, debe entonces aplicar unas operaciones matemáticas para poder separarlo. Esa operación es aplicar el logaritmo. Es decir, lo que significa E es el espectro, la energía del espectro. Y TB es el espectro del tracto vocal, que ahí están multiplicados. Entonces le aplico el logaritmo a la energía de la fuente por la energía del tracto vocal, y el logaritmo tiene esa propiedad de convertirse en suma, el logaritmo de la fuente más el logaritmo del tracto vocal. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Poder deconvolver, separar esos dos componentes del logaritmo. Entonces, calculo la transformada de Fourier, le hago la transformada de Fourier inversa, y entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, acá tengo la señal de entrada. Le calculo el espectro de Fourier, acá está. Le aplico esta distribución de logaritmos, separación de logaritmos, que implica el cepstrum, que vendría a ser la transformación inversa del espectro, el espectro inverso. ¿Y qué voy a obtener a la salida? Voy a obtener la forma de onda, esta que entró. Es decir, si tengo la forma de onda, obtengo el espectro, hago la inversa del espectro, vuelvo a obtener una forma de onda. Pero como he hecho transformaciones logarítmicas, esa forma de onda que se representa en este gráfico en negro, tiene todos los componentes de alta frecuencia arrinconados sobre el eje vertical. Y separadito está el componente de frecuencia que le corresponde a la frecuencia fundamental, que es este que está acá. Entonces, si yo desde 0 hasta este instante mido esa duración, eso es el periodo fundamental. Si hago la inversa del periodo fundamental, voy a poder calcular la frecuencia fundamental. Pero en el área de voz, además del cálculo de frecuencia fundamental, nos interesa medir la amplitud de ese pico del cepstrum. La regla aquí es, cuanto más grande es ese pico, mejor correlacionados están los ciclos consecutivos de la señal, sea una vocal o sea habla continua. Entonces me va a interesar medir la altura de ese pico. Esa línea roja o esa envolvente que ustedes ven acá está representando toda la forma de onda, es la envolvente de la onda. Veamos distintos casos, esto es lo más interesante para efectos de interpretar los resultados. Yo calculo con el anagraph el cepstrum y en algunos casos me da positivo, en otros negativo, valores de un orden de 0,6, 0,4. ¿Y qué implican esos valores? Fíjense, cuando yo hago el cálculo de una señal que no tiene periodicidad, es decir, que es solamente ruido, de ahí que el cepstrum se puede utilizar en voces totalmente sopladas, sin vibración glótica, y no va a fallar en esos casos. Entonces, cuando analizo ruido, tengo todas las frecuencias altas y bajas y no tengo un pico que sobresalga. El algoritmo lo que va a hacer es buscar el mayor pico que hay de baja frecuencia, por ejemplo, este que está acá, a ver si puedo poner el mouse ahí, y va a medir esa altura y me va a dar 0,1. Pero cuando la señal es periódica y tiene ciclos consecutivos muy parejitos, muy bien correlacionados, el pico del cepstrum va a tener un valor bastante alto, como este que indicamos con 0,6. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Yo puedo tener un valor de pico alto, pero además, ¿por qué alto? Porque los ciclos están bien correlacionados con sus armónicos, pero además puede tener ruido
soplo encima. Y ese soplo está indicado con rojo acá. Y ese contorno de ruido se va a sumar al contorno periódico, digamos así, y ahora la amplitud del pico del spectrum ya no es tomada desde el máximo hasta cero, sino hasta la base del ruido. Es decir, el ruido va a disminuir el valor del spectrum. Por ejemplo, de 0,6 va a pasar a 0,4. Y ese ruido puede ser tan importante que sea más alto su valor que el pico del spectrum. Por eso hay valores negativos. Entonces, como la medida es entre el pico, el valor máximo del spectrum y el nivel de ruido, puede ser que la diferencia sea para abajo. Entonces voy a tener valores negativos. Y eso es lo que nos interesa para disfonías graves, donde hay mucho ruido y donde el shimmer o el armónico ruido no puede solucionar digamos, la evaluación, porque el jitter, shimmer, armónico ruido requieren que la onda tenga F0, es decir, que haya periodicidad. Y si no la hay, tengo que usar el spectrum o otros índices como el del Lyapunov, que si hay tiempo lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre estos 4 gráficos que quieran hacer? Es decir, el pico del spectrum da información de la correlación armónica y de la presencia de ruido. Sí, ¿qué ibas a decir? ¿Cómo era que se veía en el Anagraph? O sea, de estos 4, ¿cuál se vería? ¿O esto es como algo...? No, estos 4 son posibilidades. Lo que vas a ver en el Anagraph es el valor. Que tienen que saber es qué significa el valor. ¿Por qué el valor es 0,6 o es menos 0,1? ¿De acuerdo? Acá estamos explicando cómo interpretar estos valores que ustedes van a tener. Esto es lo que dije, si 2 ciclos son idénticos, o sea, el máximo valor que puede tener el spectrum es igual a 1. Después vamos a ver que hay otro spectrum, como el spectrum suavizado, donde el valor máximo puede ser otro. Pero el valor máximo, de acuerdo a Rabiner y de acuerdo a la medición del spectrum tradicional, el máximo es 1, es decir, cuando 2 ciclos son exactamente iguales. Bueno, esta medida de spectrum la usó Ceconello, midió en pacientes con voz normal y voz alterada y vio las diferencias de jitter, 0,78 menor a 1 para el jitter, mucho mayor para la voz alterada. Y con el spectrum encontró que la mayoría de los pacientes tenían un valor de 0,46 y en las voces alteradas 0,20. Y lo que está entre paréntesis es el desvío estándar. Esto nos llevó en primera instancia a utilizar un valor de normalidad como de mayor a 0,2. Pero como no estaban separadas las voces femeninas de masculinas, después Natalia Eliseis hizo un trabajo más exhaustivo con el spectrum y vio que el mejor valor era un valor intermedio entre 0,40 y 0,20. Así que el valor de referencia del spectrum en Anagraph es 0,3. Bueno, en ese trabajo de Ceconello se hicieron gráficos de cajas, se vio cómo se comportaba en pacientes con voz normal y en voz alterada. Todo eso es para mirarlo con detenimiento. Este valor del spectrum se utiliza en la evaluación del riesgo vocal. Vamos a ver rápidamente qué significa el riesgo vocal. Esta es una representación. El jitter normalmente va desde 0, 1 hasta 10 y 1 es el valor límite de normalidad. Pero es medio caprichoso tener un único valor para diferenciar normales de alterados. Lo que se hace es tomar un grupo de pacientes con voz normal y se le mide el jitter.
al medir el jitter, la mayoría de los pacientes con voz normal les van a dar jitters menores a 1. ¿Ven? Esta curva me dice que casi el 100% de los pacientes con voz normal tienen valores entre 0 y 1. Pero algunos de esos pacientes con voz normal, sea que se evaluó perceptualmente o lo evaluó el médico otorrino, esos pacientes presentan jitters mayores a 1. Lo mismo ocurre si tomamos pacientes con alguna alteración orgánica o funcional. Sus jitters pueden dar de 1 a 10 y eso es lo que ocurre. Pero algunos de esos pacientes con alteración tienen valores de jitter normales, de acuerdo a este umbral 1. ¿Ven? Hay un cruce, una zona de cruce, que me dice que las curvas no caen abruptamente, caen con cierta suavidad. Esta zona que va desde este valor de jitter a este otro, es una zona ambigua, de indefinición. Si tenemos un paciente que cae en la zona de normalidad, pero cerca del 1, vamos a decir que ese paciente está en riesgo. Es decir, su jitter es normal, pero está muy cerca de saltar al otro lado. En cambio, si da un valor cercano a 0,1, 0,2, es más normal que este otro. Eso lo estoy indicando con estos puntos. Este va a ser un paciente que tiene un jitter muy cercano a 0 y este otro paciente más cercano a 1. Así que si este paciente que me dio un jitter cercano a 1 no es tratado, no es evaluado, no es aconsejado, si es una maestra que sigue hablando durante toda la semana y no tiene instrucciones de higiene vocal o de educación vocal, es muy posible que a fin de mes esta paciente salte y vaya para el lado de alteración. Y eso es el concepto de riesgo vocal, aplicado a jitter. Cuando aplicamos este concepto a los 4 parámetros clásicos,